Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada histórica enmarcada dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la reorganización de la Hermandad de Prendimiento y Gran Perdón. Antes de ceder la palabra a doña Nuria López Rodríguez, camarera de Nuestra Virgen y directora regional de Procono Televisión en Andalucía, voy a hacer un leve resumen de la historia de nuestra cofradía. Nuestra hermandad fue fundada en el año 1925 con sede en el convento de Santo Domingo de Guzmán con la vocación de Sagrado Prendimiento de Jesús, obra del ingeniero Castillo Lastrucci y sin titular Mariana. En los sucesos de la guerra del año 31, Santo Domingo fue asaltada y quemada, desapareciendo nuestra imagen cristífera y lo poco que poseía la incipiente hermandad. Fue en el año 1948 cuando la cofradía se reorganiza y lo hace la Iglesia del Carmen. En esa nueva etapa se cambia el título de la hermandad y pasa a denominarse, como en la actualidad, Fervorosa y Muy Nuestra Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de Gran Perdón, aunque aún no existía la imagen de la titular Mariana. La imagen del Cristo fue encargada al escultor Pedro Pérez Hidalgo y posteriormente, en el año 1958, se encargó la imagen de la Virgen al profesor de la Escuela Franco, don Andrés Cabello Requena. El primer hermano mayor de la reorganización fue don Juan Navarrete. En el año 1958, el Domingo de Ramos, la procesión sale de la Iglesia del Carmen y se recoge en la Iglesia de la Divina Pastora. La nueva imagen de la Virgen recibe en andas al Señor del Prendimiento en esta parroquia que será desde entonces nuestra sede canónica. Ya en 1963 se bendice la imagen actual de Cristo, réplica de la original destruida en la guerra y realizada por el mismo escultor Castillo Lastrucci. En el año 2023 hacemos 75 años de esa reorganización y nos pone en puerta del centenario que Dios mediante será dentro de solo 2 años, 2025. Hoy nos encontramos aquí con los 5 últimos hermanos mayores de la cofradía, que en sus mandatos han hecho, dentro de sus posibilidades, que esta hermandad sea lo que es hoy. Una cofradía reconocida por todo el mundo cofrade, y pertenecer a ella y formar parte de su junta de gobierno es un honor y un orgullo. Este acto constará de 2 partes. Una primera, donde los componentes de la mesa debatirán sobre sus vivencias, experiencias e historia de la hermandad durante sus mandatos como hermanos mayores. Y una segunda, donde se abrirá un turno de intervención entre los asistentes que podrán plantearle las cuestiones que deseen a los intervinientes dentro de la temática mesa redonda. Sin más por mi parte, le doy la palabra a doña Nuria López Rodríguez. Pues muchas gracias. Oye, dale un aplauso a Joaquín, ¿no? Él es historia de la cofradía, pero bueno, tiene un trabajo preparar todo esto. Yo quiero en primer lugar daros las gracias por estar aquí. La verdad es que esto es como si estuviéramos en el salón de la hermandad. Muchas caras conocidas, muchos hermanos en Cristo, ¿verdad, Nani? Bueno, daros las gracias por estar aquí, como decía, darle las gracias al Corte Inglés, a Ámbito Cultural, a aquella maravillosa mujer estupenda que cada año está más guapa, que es Isabel, que es súper apañada y que siempre que está ahí para cualquier cosa que se le pida. Y darle las gracias a los 5 hermanos mayores, porque yo creo que la propuesta es muy interesante, conocer la historia de la hermandad, concretamente de primera mano, los últimos 45 años, a través de las vivencias de los hermanos mayores, sus experiencias, sus recuerdos. Y muchas veces hoy, más de uno, a pesar de que todos tenemos mucha vinculación con el Prendi, pero seguro que vamos a aprender y vamos a conocer cosas que no sabíamos. Así que darle las gracias a los 5 por estar aquí. La primera parte, como ha dicho Joaquín, vamos a hablar un poco de sus experiencias, de sus vivencias,
Y en la segunda parte sí que sois protagonistas de esta mesa redonda, porque se trata de que también aprovechéis y hagáis preguntas, planteéis aquellas dudas que podáis tener, y no sé si vais a tener un foro más interesante que este, con 5 hermanos mayores de la cofradía para hacerlo. Así que vamos allá. Yo voy a empezar del hermano mayor más antiguo hasta el más actual, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, los voy a saludar a todos. Por orden, tenemos a Salvador Pozo, gracias, Salvador, por estar con nosotros, Jaime Gallego, Pedro Gallego, Juan Manuel Gutiérrez, aunque yo creo que todos le llamamos Nani. Yo la primera vez que escuché Juan Manuel dije, pues no sé quién es, esas cosas que pasan. Y Antonio Ruiz, que es el veterano de la mesa. Pues sí. Y lo primero que quiero hacer, y lo sé que lo voy a hacer en nombre de los otros 4 hermanos mayores, es darle las gracias a Antonio por todo. ¿Por qué? Por todo lo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, porque además le tocó, a lo mejor es un periodo que si comparamos con los periodos de mandato de otros hermanos, es verdad que es más cortito en el tiempo, pero telita los años que le tocaron estar al frente de la cofradía. Sí, a Antonio, del año 78 al 81, Antonio, estrenamos Democracia, había muchísimas dudas. Llega al gobierno un partido de izquierdas, había muchas dudas de qué tipo de convivencia iba a haber con la Iglesia, por extensión con las cofradías. Los más jóvenes no, pero hubo incluso manifestaciones en la Plaza de la Constitución en contra de las cofradías. ¿Cómo recuerdas tú aquellos años? Bueno, realmente fueron unos años bastante revueltos, si podemos decirlo un poquito entre comillas, ¿no? Porque además la cofradía nuestra, como en aquella época, nuestra vinculación fuerte era la Escuela Franco, podemos decir, era una idea de derecha dentro de la ideología, porque la ideología era así. Entonces entraron un gobierno socialista, pues entonces nos planteó la duda de ¿seguiremos? ¿No seguiremos? ¿Tenemos que cambiar el rumbo? Entonces, bueno, hubo una serie entre los mismos miembros de la cofradía, hubo una serie de, no discusiones, pero sí cambios de opinión, porque claro, había distintos tipos de opiniones al respecto. Y luego, claro, al final, gracias a Dios, pues pudimos continuar todo tal como seguíamos y nos ayudaron y seguimos para adelante. Y aquí estamos. Vamos a trasladarnos a una época donde teníamos los tinglados, lo de Casa Hermandad, eso no se le esperaba de momento. Y hay, yo creo que un momento también muy importante dentro del mandato de Antonio, que es establecer los estatutos. Sí, efectivamente, los estatutos que realmente en la cofradía, cuando yo la cogí, los estatutos prácticamente eran 3 páginas, que tenemos fotocopias de ellos, eran 3 páginas, los estatutos no decían nada. De hecho, hubo que hacer, cuando yo terminé mi mandato, fue cuando se presentó Pedro, entonces al final el obispo nos obligó a hacer unos estatutos en condiciones, con toda la normativa actual y demás, y pues, junto con Pedro y otro grupo de compañeros de la cofradía, porque al final lo redactamos y son los estatutos actualmente en vigor, con alguna modificación posterior por el obispado, pero son los que hay ahora mismo. Y lógicamente eso también pues, requirió prácticamente el trabajo casi de un año. Un año de reuniones, un año de conversaciones, de tomas de opinión, y para poder redactar lo que hoy día tenemos. Bueno, yo le voy a pedir a Antonio que vaya pensando lo mejor y lo peor de esa experiencia de hermano mayor y alguna anécdota, a poder ser divertida, pero si no, bueno, una anécdota. Te la vas pensando, que yo mientras tanto voy a ir a hablar con Pedro Gallego. Pedro Gallego, responsable de la cofradía en el periodo 81-93, y creo que eran 19 años, con 19 años, hermano mayor. No, 21. 21, bueno, no iba yo muy desencaminada. Yo no sé si hoy día alguna cofradía se plantearía tener un hermano mayor con 21, ¿no? Fíjate que luego la historia dice que era la época de los hermanos mayores vitalicios. Pues aquí en este caso tenemos a Pedro Gallego que rompió con todo eso, seguro. Sí, yo era el más joven de la época y en la agrupación de cofradía era el bebé. ¿Y cómo te recibieron esos hermanos mayores vitalicios? Pues, porque en épocas anteriores casi no se podía ni hablar, ¿no? Había que pedir permiso. pues todo lo contrario, a mí me recibieron como eso, como el chavalito más joven,
De hecho, Pepe Atencia, que era digamos, el máximo que había en la agrupación, me cogió como su niño mimado y me llevaba con él a todos sitios. Y la verdad es que yo me sentí muy bien acogido en aquella casa y muy bien tratado. Y hasta ahora sigo en aquella casa. O sea que... Quizás de la etapa de Pedro, una de las cosas importantes es cómo desde la junta directiva se apuesta por el papel de la mujer. Y has nombrado a Pepe Atencia. Yo he hablado con Pepe Atencia muchas veces. Me encantaba escuchar sus historias, las de él, las de Pepe París. Y me acuerdo que me decía, nos llamaban de Sevilla para pedirnos explicaciones, a ver eso de las mujeres, las cofradías, cómo eran, ¿no? Con esa voz tan peculiar que tenía. Pero es verdad que cofradías como las del Prendimiento son las que dan ese paso y bueno, pensemos que hoy es normal, pero que entonces, bueno, se veía como una auténtica rareza. Fuimos pioneros en la mujer en el trono, en el varal, aunque sea en el trono de traslado, pero fuimos pioneros en eso. Fuimos pioneros en la primera mujer que fue mayordomo de trono en un trono grande, el trono de María Santísima del Gran Perdón. Pioneros en la primera mujer delegada en la agrupación de cofradías, que de hecho el primer año no la dejaban de entrar en el palco presidencial, porque decían que aquello solo era para caballeros. Yo lógicamente amenacé con irme y al día siguiente publicaron en la prensa y ya nos dejaron de entrar. Pero imagínate cómo estaba la cosa en aquella época. Y sí, la verdad es que fuimos pioneros en meter a la mujer, bueno, en integrar a la mujer en la Semana Santa de Málaga, y me lo han reconocido no solo en nuestra cofradía, sino en otras cofradías. Hoy día ya, gracias a Dios, está superado y ya hoy día la mujer es tan importante o más que el hombre, no solo en las cofradías, en todos los ámbitos, ¿no? Pero yo me siento muy orgulloso de ese pequeño aporte que yo pude hacer a la Semana Santa. Te digo lo que le he dicho a Antonio, que vayas pensándote lo mejor y lo peor, esa anécdota que vas a compartir con nosotros. Bueno, puede ser más de una, ¿eh? Y continúo esta primera ronda de contacto saludando otra vez a Jaime Gallego. Jaime yo creo que es el que más años está, porque es del 93 al 2012, si no me equivoco. 19 años y algo. Bueno, te gana Pepe Losada, es gitano y poco más, ¿no? Que han sido creo que 37, pero vamos, telita, ¿no? Yo a Jaime le quería preguntar, me parece que también hay especialmente dos hitos muy importantes durante su etapa al frente de la cofradía. Por un lado están los talleres, y yo quiero que me hables, aunque luego hablemos y le pregunte a todos, porque yo creo que hay un antes y un después en la cofradía y en la Semana Santa de Málaga con el tema de los talleres, pero ya que es tu etapa al frente de la cofradía, me gustaría que compartieras con nosotros aquello, cómo surge, a quién se le ocurre, cómo lo lleváis a cabo. Bueno, yo creo que lo he explicado muchas veces, la mayoría lo conocen, pero con mucho gusto. Y brevemente, para resumirlo, pues fue muy curioso porque coincide con un traslado de la cofradía donde las mujeres, perdón, nada más que podían sacar el trono de traslado desde una vez que ya bajaban las escalerillas de la iglesia. O sea, terminaba la misa de traslado, eran los hombres los que llevaban, estaba Gisela y Lobo, que era en aquel momento ministra, ya era ministra, y me dijo, ¿por qué las mujeres no sacan el trono de dentro de la iglesia? ¿Por qué tenéis los hombres que bajan las escalerillas y después cogían el trono las mujeres? Y me dice Celia, mira, te voy a hacer un trato. Si tú el año que viene las mujeres sacan el trono de dentro de la iglesia, yo te traigo aquí a Málaga al ministro de Trabajo. Y le hicimos el trato. El año siguiente las mujeres sacaron el trono por primera vez de dentro de la iglesia y ella trajo aquí a Pimentel, a Manuel Pimentel. Bueno, pues ya Manuel Pimentel era el ministro de Trabajo y después de los intercambios y tal aquí en Málaga nos invitó a Madrid a una visita institucional y claro, los cofrades nada más que hacemos pedir, es lo que nos gusta, pedir mucho. Entonces decía el ministro, ¿qué os puedo dar?
¿Qué os puedo dar? Hombre, dentro de mis facultades, ¿no? Pues qué mejor qué mejor que daros trabajo, ¿no? Le pedimos trabajo, ¿no? Y pues fue todo, ¿qué forma de daros trabajo? Pues un taller de empleo, o una escuela-taller. Todo el mundo lo decía escuela-taller, pero era taller de empleo porque era para mayores de 25 años, ¿no? La escuela-taller es para menores de 25 años. Y así surgió la idea, ¿no? Así vino la idea, el embrión, porque después de esta promesa de un ministro hasta llevarlo a cabo, pues fue una guerra tremenda en todos los aspectos. Primero, burocráticamente, aquí en Málaga empezaron a poner problemas desde el delegado de trabajo de Málaga, que era del PP, pero una cantidad de problemas enormes, temas económicos, temas de papeleo, fue tremendo, al punto que estuvimos a punto de no hacerlo. Se reconoce porque teníamos que tener unas instalaciones que no teníamos, un dinero que no teníamos y hacer un proyecto que no teníamos ni idea. Entonces, bueno, si queréis os cuento así muy rápidamente. Luego, vale, porque es que esto es largo. Porque me dijeron, a Jaime lo tendrás que cortar. No, ya te he contado al principio. Nada, has estado estupendo, Jaime. Porque quiero, luego voy a retomar el tema del taller, porque me parece, como he dicho antes, que hay un antes y un después, y todos habéis vivido de cerca lo que ha supuesto ese taller, independientemente a que estuvierais en un cargo o en otro, o no estuvierais en un cargo, porque además, bueno, ya lo hablaremos luego, el papel de las familias en todo esto, pero aquí es una cuestión de familias, no de cofrades individualmente, ¿no? El otro granito, creo yo, que es que cuando estábamos en la feria con los trajes de lunares y pasando mucho calor, una serie de gente privilegiada que abandonó Málaga, se fue también al calor de Madrid, pero a vivir algo mágico que fue el JMJ. Hazme también una reflexión, ¿cómo fue aquello? Aquello fue un pelotazo y un golpe de suerte muy grande. Yo siempre digo que he sido un privilegiado porque he tenido muchísima suerte en mi época de hermano mayor, aparte de contar con una junta de una gente espectacular. He tenido mucha suerte. Es verdad que después esa suerte hay que gestionarla y saber llevarla a buen puerto, pero he tenido mucha suerte y aquello pues fue suerte. Me llamó el vicario de Málaga, Alfonso Crespo, en aquel momento. Me dijo que el obispo quería verme y bueno, pues ahí me planteó que desde Madrid, con Rocco Varela, y también después me he enterado que el director de aquí del Corte Inglés, que ahora no está, ¿no? Enrique, estaba también en aquel comité. Pues después de ver muchas imágenes de emprendimiento, de escenas parecidas a emprendimiento, y sabéis cómo fue la JMJ, pues decidieron que fuera el emprendimiento quien representara a la diócesis de Málaga. En aquel momento, pues fíjate, fue una sorpresa y tenía que contestar en ese momento. Yo no me lo pensé, le dije que sí al obispo. Lógicamente, tuve que convocar una reunión de urgencia esa misma tarde o el día siguiente, lo que fue, y la Junta de Gobierno, sin pensárselo, dijo que sí también. Y fue algo único, o sea, es que aquella vivencia, todo el que estuvo allí, representado por las calles de Málaga, lo que vivimos... De Madrid. Lo que vivimos en aquel momento, aquellos 2 días, fue algo que no se va a repetir nunca y que formará parte de nuestra historia personal y cofrade. Fue muy bonito. Bueno, yo conociendo a los cofrades, yo no diría que no se va a volver a hacer cualquier día, a alguien se le ocurre, porque están maquinando permanentemente. Yo cada vez que me dicen algo digo, ala, temblar, Nuria, a ver qué han organizado esta vez. Bueno, pues muchísimas gracias también, Jaime. Vete pensando lo de la anécdota, lo de lo mejor y lo peor al frente de la cofradía de esos momentos. Llega el turno de que compartamos alguna experiencia con Salvador Pozo. Él está en el periodo 2012-2021 y quizás de este periodo habría que hacer una reflexión: reforma Casa Hermandad, creación museo, que me parece que es importante. ¿Cómo surge? Porque bueno, reformar la Casa Hermandad cada cierto tiempo pues tiene cierta lógica. Pero claro, aquí ya sabéis cómo son o cómo somos en el Prendi, no nos íbamos a quedar ahí. Entonces, ¿cómo surge lo del museo? Bueno, buenas tardes a todos. Lo del museo surge pues precisamente porque
al hilo de que empezamos a la reforma de la Casa Hermandad, bueno, buscamos una línea de subvención con el ayuntamiento, porque es verdad que teníamos un problema de seguridad en ese momento con las puertas de la Casa Hermandad, y conseguimos una línea de subvención con el Ayuntamiento de Málaga y pudimos disponer pues, de lo que fue la reforma de toda la Casa Hermandad. En ese momento pues ya decidimos de adaptar toda la parte administrativa pues en los locales de abajo, dado que el proyecto de escuela de taller pues no tenía continuidad por parte de la Junta de Andalucía, y entonces pues pasamos toda la parte administrativa abajo, de forma que lo que queríamos poner en valor era la propia Casa Hermandad, y qué mejor que poner en valor pues todos los enseres, todo el patrimonio, todo lo que creció la hermandad en los años anteriores, para que lo conocieran los propios hermanos y los cofrades. Y así surgió la planta de arriba de idearlo como museo de la cofradía, en la que pues, muchos de los compañeros que están aquí trabajaron sin descanso pues, para llevarlo a cabo. Hay otro momento que yo creo que es importante, que es por ejemplo, el tema de reformar los tronos, que me imagino que eso hay que sopesarlo no solo por la cuestión económica, sino por lo que implica para la cofradía. Cuéntame, ¿qué recuerdas ahora de todo ese proceso? Bueno, yo creo que era una añoranza que tenía, como la Junta de Gobierno ha sido sucesiva en los distintos mandatos. Somos un grupo de personas que llevamos más de 40 años juntas, pues siempre estábamos pensando de que el trono de la señora pues tenía que terminarse, toda vez que el trono del señor pues en toda la época de Jaime y demás pues se puso bastante también en valor. Y entonces pues se hizo la reforma, se adquirieron por fin unos arbotantes que tuvieran que ser dignos del trono de María Santísima de Gran Perdón. Y sinceramente que cuando se consiguió presentarlo por fin, me acuerdo que fue en la sede de la agrupación, pues la verdad que ese día estuve muy emocionado en toda la presentación, porque era un hito que la hermandad llevaba muchos años queriendo hacer, y que por fin se presentaba a los cofrades, ¿no? Es verdad que yo, que he vivido esto relativamente cerca, por ejemplo, lo de mandarme fotos, ¿no? Mira no sé qué, mira no sé cuánto, con una alegría, con una ilusión. Bueno, yo creo que a estas alturas nadie pone en duda que los hermanos mayores y la junta directiva que los arropan acometen esto y cualquier otra cosa relacionada con mejorar la cofradía con verdadero cariño. Y yo no sé si esto luego se lo voy a trasladar, si ellos sienten que de alguna manera desde la cofradía, desde los hermanos, se les devuelve ese cariño, ese tiempo que restan de descansar, de estar con la familia, de estar con los amigos. Eso también os lo voy a preguntar luego a todos, pero ahora voy a saludar, que no hay quinto malo, que dicen los toreros, así que voy a saludar a Juan Manuel Gutiérrez, a Nani, hermano mayor desde el año 21, y lógicamente es el que menos periodo tiene para analizar, aunque ya tiene una obrita a su espalda, que yo sé que te ha quitado más de una noche de sueño. Me ha quitado la vida. ¿Cómo va la obra? ¿O cómo ha ido? La obra, pues ya digo, a mí a algunos más nos va a enterrar, pero bueno, ya sabemos lo que es meterse en obra, ¿no? Y bueno, yo tengo un mérito añadido, y es el siguiente, que yo he estado de soldado con estos señores que hay aquí, trabajando y aguantándolos. Los sigo aguantando, ahora mismo la Junta de Gobierno todavía. Eso es un mérito grande, ¿eh? Bueno, hay que decir que se llevan aguantando muchos años. No aguantamos a ti. Ellos dicen que me aguantan a mí, pero eso no es verdad. Y yo, ahora que no me oyen, yo aguanto los 5, ¿no? Son los 5 estupendos. Somos una familia bien avenida en ese sentido. Bueno, yo tengo que decir que no puede haber una cofradía que acoja a alguien con más cariño y con más cercanía que lo hace el emprendimiento. Esa es mi experiencia personal, tengo que decirlo. He tenido oportunidad de decírselo a ellos en persona, pero bueno, ahora que tengo el micro y que tengo a muchos cofrades del emprendimiento, tengo que decir que para mí
lo que diferencia, hay muchas cosas que diferencian, pero una de las cosas fundamentales que diferencia esta cofradía es cómo acoge a la gente cuando llega y con qué cariño nos tratan y con qué cercanía y cómo se preocupan. Bueno, estamos en unos tiempos en que todo esto no se lleva, desgraciadamente, y entonces, bueno, uno lo aprecia especialmente, ¿no? Y además de manera desinteresada, con lo cual ya tú dices, no sé, pero me ha tocado. Otra cuestión que yo le quiero preguntar a Nani, este acto de hoy está dentro del 75 aniversario de la reorganización de la cofradía. Cuéntanos cómo va, qué actos están organizados, si queda alguno, y si tenemos ya la vista puesta en el centenario del que nos habla hace un momentito Joaquín, porque lo de 100 pasa como Rambo, me tiemblan las piernas, ¿no? Palabras mayores, sí. Bueno, el 75 estamos, bueno, este es uno de los actos que están organizando en septiembre, no tenemos la fecha todavía concreta, pues habrá también una misa solemne en la parroquia. Y bueno, realmente estamos ya centrados en lo que es la organización de la celebración del centenario. Tuvimos una visita... Sí o sí, ¿no? Sí, eso me toca, espero que sí. Hicimos una visita al delegado episcopal, bueno, en referente a este asunto, ¿no? A lo que es el 75 aniversario y el centenario. Ya sabemos todos que el tema de la salida extraordinaria de todas estas cuestiones pues están muy acotadas, ¿no? Están muy claras, están escritas en las normas del obispado, y entonces pues en ese sentido para el 75 aniversario, que no lo consideraban como un acto suficiente como para hacer nada en ese sentido. Sí es cierto que ya pusimos sobre la mesa las posibilidades de hacer, qué podríamos hacer o no en el centenario, la celebración del centenario. Y bueno, es verdad que queremos hacer, ya hay esbozado un programa bastante extenso, no está concretado, repito, en fecha ni nada por el estilo, porque bueno, dependerá de muchas variables. Pero bueno, sí es nuestra intención, me lo han preguntado en varios sitios, es nuestra intención pues poder hacer una procesión extraordinaria, y lo que no sabemos todavía es qué formato puede tener, porque tenemos varias ideas en la cabeza, y eso, bueno, pues eso sí estaría permitido por la autoridad eclesiástica y no habría ningún problema en hacerlo. Y bueno, pues es una cuestión que nos tiene a todos pues muy ilusionados, muy entusiasmados, y bueno, nosotros siempre estamos metidos, como tú bien dices, en algún jaleo, y en este, bueno, pues vamos a entrar de lleno también, ¿no? Una efeméride única, ¿no? Un centenario no es cualquier cosa, y algunos no lo vamos a volver a vivir, como es lógico, ¿no? Hombre, se me ocurre pensar que estaría bien recibir, por ejemplo, una noticia de una coronación, ¿no? Eso es una... Sería una bonita manera de celebrar el centenario. Es una cuestión... Yo no digo caer, Sí. por si llega. Es una cuestión que, bueno, que nosotros, ya lo he dicho también en alguna ocasión, ¿no? Yo creo que ya es una cuestión que no solo es una intención de la hermandad, ¿no? De la hermandad del emprendimiento, sino que es una intención o algo que se manifiesta, que se palpa en el ámbito cofrade, ¿no? Así nos lo hacen llegar pues cofrades de otras hermandades, y bueno, muchas personas que así nos lo comunican, que sería una cosa pues que diríamos que corresponde, ¿no? En este caso, ¿no? Que ya toca. Efectivamente. Y bueno, pues estamos esperando a ver si estas cuestiones también desde ese punto de vista legal pues cambian y podemos abordar este asunto con, bueno, pues con la intención que se merece y con la importancia que tiene. Muchas veces, como cualquier relación, pues cada uno tiene su punto de vista, desde la iglesia te marcan a lo mejor unas pautas, o tú desde la cofradía quieres plantear una serie de iniciativas que luego llegan y te dicen esto no, esto así no. Esa relación, ¿cómo ha sido? A ver, ¿quién rompe hielo? Quiero romper. Bueno, habla tú. Si queréis lo rompo yo. No, la relación entre nosotros. No. Ah, con la iglesia. Cofradía con la iglesia o con los representantes de la iglesia en Málaga. Vamos, con el obispado. Con la iglesia hemos chupado.
Yo creo que ahí cada uno sí tiene quizás su punto o su momento. Para mí fue muy buena relación. Yo siempre tuve muy buena relación con el obispo. De hecho me dejaba presentarme sin no había. La verdad es que nunca tuve problemas ni con el obispo, ni con el de Anda General, ni con los vicarios. Fue muy buena relación en todos los aspectos. Es verdad que tuvimos a don Antonio de la Foto, que fue un obispo espectacular, y ya te digo, en mi época no es que puedo hablar cosas buenas de la relación iglesia-cofradía. Pero esto no siempre es así, ¿no? Hay sus momentos. No me van a contar, ya verás. Yo creo que por la parte que nos toca y lo que es extensible a todos los que estamos aquí en la mesa, la relación que hemos mantenido con la autoridad eclesiástica ha sido buena y fluida. Y a título personal, o que le ha tocado a cada hermano mayor, en mi caso, pues yo creo que no tengo ninguna queja del trato y la cercanía que siempre a todos los temas que se han planteado no han atendido. Tú hablabas antes de coronación y yo llegué incluso a querer presentar ese proyecto de coronación que en su momento no quería ni siquiera dejar de darle entrada en el registro, ¿no? En ese momento se estaban cambiando las normas, que al final conocemos todo, que algo que era en el anterior 50 años, pues ahora son 100 años en la hechura en la talla de la señora, y por tanto no cumpliríamos los requisitos. Pero si previamente a que saliera ese decreto, pues yo me reuní, me acuerdo, con el vicario y le dije, me vi de hermano mayor y no van a salir ni siquiera la normativa, sin pensar que al final me la iba a dar con queso, ¿no? Porque haya incrementado el número de años a lo que al final supuso. Entonces, bueno, pues fue fluida, en aquel momento me atendió, me escuchó, estuvimos reunidos más de una hora, pero al final pues la normativa cambió totalmente y nos quedamos en puerta pues, para iniciar ese expediente. ¿Alguno quiere comentar algo más sobre la relación con la autoridad o me voy a otro tema? Bueno, sí, yo me voy a otro tema. Yo temas tengo muchos para tratar. No quiero tampoco pasapalabra, han dicho por ahí, ¿no? Vale. Otra cosa que ha comentado precisamente Salva, creo que ha sido, es la importancia de la continuidad. De que a pesar de que, como estamos comprobando, han ido cambiando el hermano mayor y en la junta directiva puede haber cambios, pero la continuidad, un proyecto a medio y largo plazo. Esto es fundamental, esto es algo que todos compartimos, el hecho de que no sea, bueno, pues cada vez que hay un cambio de hermano mayor y de su junta directiva, pues poco menos que lo pongo todo boca abajo y a empezar otra vez. Yo creo que sí, además precisamente yo como el hermano mayor más antiguo de los que hay ahora mismo aquí en la mesa, precisamente en mi época, que estuve trabajando 3 años como hermano mayor, cuando se inició ese proceso de continuidad, porque es que anteriormente las cofradías estaban un poquito, no sé cómo decirlo, no había la formación de cofradía que hay ahora mismo, los nazarenos eran muy escasos, no había medios apenas, los cofradías prestábamos los enseres de unas a otras para poder salir. Entonces pienso que a partir de mi época, que me continuó, gracias a Dios, me continuó Pedro, fue cuando empezó un poquito el seguimiento de esa continuidad de la cofradía. También tener en cuenta que fue en mi época, bueno, cuando yo fui más mayor, cuando se inició el proceso de Casa de Hermandad. También, que era que no, es para mí fundamental, para que una cofradía tenga una continuidad, tenga un sitio donde tener donde verse diariamente prácticamente los hermanos y donde compartir vivencia y compartir, no sé, y opiniones y discusiones. Porque nosotros antes prácticamente en mi época nos teníamos que reunir en nuestro salón parroquial cuando íbamos los domingos a misa y íbamos a un bar a discutir. No había sitio, no teníamos local, no teníamos nada. Nosotros en mi época los enseres estaban entre la escuela franca por un lado y el convento de las Francesas por otro. O sea, dispersos. Las ropas las teníamos en un almacén mínimo que había frente a la cofradía. Entonces, eso quiere que no proporciona
pues no facilita la unión entre los hermanos. Entonces, tener ya la casa de hermandad y tener otra comunión, otra forma de pensar, es cuando se inicia ya ese proceso de continuidad y tener una idea fija y algo que se puede hacer en un futuro. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Alguno quiere comentar algo más sobre la importancia de dar continuidad a un proyecto independientemente de quién lo lidere? Yo creo que es fundamental. De hecho, yo creo que a lo mejor eso también es lo que ha hecho que el emprendimiento haya crecido exponencialmente mucho más que otras cofradías. Efectivamente, hablando. Porque nosotros desde el principio, como bien dice Antonio, por lo menos desde su época hasta aquí, hemos formado un equipo, todos. Antonio por determinadas circunstancias no ha continuado en junta de gobierno, pero los demás sí. Y entonces todos hemos tenido un proyecto común. Entonces, sea quien sea el hermano mayor, el proyecto va a continuar. La idea de cofradía va a continuar. Lo que queremos y hacia dónde vamos va a continuar. Y yo creo que eso es fundamental para que una cofradía progrese y llegue a los niveles que hemos llegado. Si a eso le añade que afortunadamente pues nos llevamos bastante bien, coincidimos en muchos puntos, aunque luego en casa nos peleemos como los buenos matrimonios, ¿no? En casa se tiene que pelear porque cada uno tiene su punto de vista distinto. Pero todos sabemos lo que queremos, sabemos la cofradía que queremos, lo que queremos en la calle, y yo creo que eso ha sido lo que tú has dicho, lo fundamental para que el emprendimiento sea como es hoy día. No sé si alguno quiere añadir algo sobre yo, eso. Simplemente, continuando lo que dice Pedro, es verdad que hemos mantenido la seña de identidad de la cofradía, de una cofradía, la seña de identidad, la forma de ser nuestra, la hemos mantenido a lo largo de tantos años. También es verdad, aparte que nos llevamos bien, hemos tenido nuestras diferencias, que la gran mayoría de los componentes de la Junta de Gobierno que nos han acompañado también a uno y a otros hermanos mayores, aquí están sentados muchos compañeros que llevan casi los mismos años que nosotros. Y eso es muy bueno y es un ejemplo para la Málaga Cofrade, que ya digo, a pesar de que tengamos nuestras grandes diferencias a veces y nuestros roces, ha habido una continuidad en lo personal y en lo cofrade, porque el emprendimiento hemos luchado. Hay muchas tendencias nuevas, muchas corrientes que han querido variar la forma de llevar, la forma de ser de emprendimiento, y no lo ha conseguido nadie. Hemos mantenido nuestra forma, nuestra señal de identidad, y eso es fundamental. De todas formas, todo no es color rosa, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, cuando llegan unas elecciones, pues puede no haber unanimidad, puede haber más de una candidatura, incluso puede haber candidaturas desde dentro. No sé si queréis comentar algo sobre esto o si hacemos un poquito como antes, como dice el público. Bueno, no tiene mayor importancia, es decir, el derecho de cualquier hermano a presentarse a hermano mayor lo tenemos todos los hermanos que estamos aquí presentes y cumplen los requisitos, ¿no? Quizás lo que te llama la atención sean compañeros tuyos que en cualquier momento haya compartido años de gestión y que desde adentro, aún expresando una voluntad de presentarte, pues al final inicie otro camino, pero tan respetable como lo primero que te he dicho, es decir, al final son los hermanos los que tienen que decir y decidir y decidieron porque, como habían dicho aquí en la mesa, pues que este grupo de más de 40 años que llevamos juntos con proyectos que están todavía por salir, pues continuamos trabajando, y si no lo termina un equipo o un mandato o un hermano mayor, lo continúa el siguiente, o rescatamos proyectos que tenemos pendientes de abordar, y esa es nuestra, como habéis dicho, nuestra seña de identidad y lo que hace lo grande que hoy es la Hermandad del Emprendimiento. Lo otro es una anécdota, y a mí me tocó, por desgracia, en las dos veces que me tuve que presentar, pues compartir tiempo en la candidatura con otros que en ese momento eran compañeros, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Hoy seguimos manteniendo con ellos la relación y ya está. Entre nosotros es muy importante lo que hemos dicho de nosotros, ¿no? Que como hermanos mayores y la sucesión de uno a otro, pero también es cierto algo que Jaime ha dicho, y es muy importante, que hay muchas personas sentadas
que llevan el mismo tiempo que nosotros. Juntos desde hace, bueno, pues más de 40 años. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Y sí, como diferencias puntuales y, en fin, en unos casos, bueno, pues con bronca incluida. Pero bien es cierto que aquí hay personas que estamos en el mismo grupo, diríamos, el mismo equipo, desde hace más de 40 años. Y eso es trascendente, porque el hermano mayor, en el momento que le toca, lidera, ¿no? De algún modo, ¿no? Pero si no hay un equipo de trabajo, no hay nada que hacer. Y en este caso, nosotros tenemos esa suerte. Hay un equipo importante. Otra cuestión que a mí me gustaría que también compartierais experiencias y con todos los que nos están acompañando hoy. La familia. Por un lado, yo sé que, por ejemplo, en el caso Gutiérrez, en el caso Gallego, soy segunda generación y ya hay una tercera y estoy segura que vendrá una cuarta, una quinta. Eso también es importante, ¿no? El que desde bien pequeño la hermandad forme parte del día a día de la familia, y en el caso, por ejemplo, de Salvador, tu mujer, como para que no fuera cofrade, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Antonio, pues está aquí perfectamente arropado por la familia. Eso al final también es importante, porque yo decía que no sé si muchas veces, a lo mejor desde la soledad, ¿no?, del hermano mayor, hay la sensación, o no, me lo decís vosotros, de la gente será consciente del tiempo, del esfuerzo que dedico, porque aquí, claro, aquí no es aquello de yo tengo un sueldecito, no, aquí es de mi tiempo, de mi dinero, de quitármelo, de estar con los amigos, de estar con la familia, y cuando los demás están en la playa, yo estoy maquinando que vamos a hacer no sé qué, cuando los demás están haciendo un arrocito con los amigos en la playa, el hermano mayor lo está haciendo en la casa hermandad para el resto de la cofradía, en fin. ¿Creéis que el resto somos conscientes de ese esfuerzo que hacéis, lo valoramos y sabemos transmitirlo? Porque a lo mejor lo valoramos, pero oye, no lo sabemos transmitir, no sabemos lanzaros ese agradecimiento de, oye, estar ahí. Porque al final en las cofradías es como en casi todo. Somos muchos los que estamos ahí alrededor, pero al final, 20, 15... los que están ahí, no voy a seguir yéndome más abajo, pero que al final son los que están permanentemente ahí, son unos cuantos. ¿Eso se valora? ¿Los demás lo valoramos? Quizás dentro del ámbito de la Junta de Gobierno, pues bueno, sí, porque eso se nota, ¿no? Que siempre está en algo. Ya quizás lo que es entre los hermanos en sí de la cofradía, no sé. Yo creo que no se sabe ni se valora quizás ni siquiera la labor que hace no ya el hermano mayor, sino la Junta de Gobierno en sí. Es un poco como, hay personas que sí lo valoran, pero no lo suficiente, porque bueno, hay gente que piensa que llegan el día que toca la procesión y allí está todo muy bonito, preparado, está todo muy arreglado, qué bonito ha sido esto está magnífico, pero para que eso llegue hasta ahí el trabajo es inmenso, eso es no parar durante todo el año. Y eso eso se puede decir a ciencia cierta de que no está valorado. No significa que nos pongan una placa ni nada de esto, pero sí es verdad que se nos está valorando. A ver, ¿alguno quiere añadir algo más? Yo pienso, con respecto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nani, en lo que respecta a valoración externa. Luego también lo que tú has comentado, la valoración de la familia. Yo, por ejemplo, llevo unos cuantos años ya que estoy fuera de la Junta de Gobierno por mi edad, me retiré también, pero Pedro sabe que en los primeros años de su mandato yo estaba con él en la Junta de Gobierno, estuve en diferentes puestos. Entonces, eso quieras que no, a mí particularmente, a mí me quitó tardes de estar con mis niñas pequeñas, de estar con mi mujer, porque éramos tardes y tardes, como hacen actualmente y como son en las cofradías. Entonces también desde la familia, desde la mujer lo tiene que valorar
y lo tiene que reconocer. Y yo, gracias a Dios, estoy muy, muy agradecido a mi familia porque en ese aspecto sí me cubrió. También es importante. Totalmente. A ver, Salva. No, yo creo que es fundamental el apoyo de la familia y acompañarte a la familia en esta andadura que uno emprende, evidentemente. Y sufre la familia contigo, es decir, hay muchos momentos de soledad, como tú has dicho, de determinadas situaciones que a lo mejor no salen como uno lo espera y que la familia en tu momento de soledad pues lo sufre contigo, ¿no? Pero sí es importante que la familia te acompañe, que es importante que la familia esté integrada en la cofradía. Tú has conocido a mi mujer, Encarni, en el día a día con las mujeres para coronarte, en el grupo de mujeres para coronarte, o mi hijo, por ejemplo, que aunque no está muy integrado en la cofradía, pero sí participa siendo portavoz, su novia y demás. Decía, al final haces todo el mundo piña para sea Cuaresma, la llegada del Domingo de Ramos y todos vamos a una. Y sí es cierto que al final tu agenda es la que manda en la familia, es decir, cualquier encuentro, momento familiar y demás, lo primero que consultan es a ti. ¿Qué tienes tú tal día para quedar? Que no puedo, que esto... Y siempre al final está mandando la agenda del hermano mayor en el plano familiar. Hubo un obispo, Sí. Antonio Dorado, que me dijo a mí, tú no sabes lo importante que es las familias en las cofradías. De hecho, las grandes cofradías siempre han estado respaldadas por grandes familias. Atencia, Gallego, los Salcedo, muchas familias, muchas cofradías han estado, los Subirón, respaldando grandes cofradías, porque yo creo que es fundamental. Y no porque la familia, como muchas veces con mucha maldad se ha dicho, la cofradía pertenezca a determinada familia. No, lo que pasa es que ese vínculo familiar se lleva después a la cofradía y hace que la cofradía pues esté mucho más respaldada. De hecho, cuando nosotros hicimos la Casa Hermandad, pues las paellas, como tú dices, nos las comíamos allí y a mis niños tomando el biberón lo teníamos mientras hacíamos mezcla para subir los pisos de la Casa Hermandad. Y así hemos pasado muchas horas, porque además pues esta cofradía siempre hacía pobrecitas, pues teníamos que hacerlo así. Entonces el papel de la familia en las cofradías, yo creo que incluso fuera de Málaga, en todos lados, es fundamental. Si una cofradía no está respaldada por gente de familia, no le veo mucho futuro. Bueno, pues aquí también ese pequeño homenaje, en este caso a las familias de estos 5 hermanos mayores, porque han estado ahí, ¿no? Y han sabido comprender ese tiempo, ese esfuerzo que han querido dedicar. Me gustaría también conocer vuestras impresiones sobre la relación con otras cofradías y bueno, con la agrupación también, ¿por qué no? ¿Cómo es esa relación? Me imagino que como en todo, ¿no? Con una me llevo mejor, con una soy más afín, a lo mejor con las del domingo que nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas, pues hay más relación que con otras. Contadme, ¿cómo es eso? Y nos llevamos de maravilla entre uno y otro. Por supuesto, hombre, las hermandades que estamos en el día, pues también tenemos nuestra pequeña intimidad, ¿no? En algunos actos, el Domingo de Ramos siempre hemos estado hermanados, pero los cofrades en sí, la relación, agrupación de cofradías, si somos todos parte de la agrupación, formamos parte, no es que la agrupación sea una cosa aparte, es que la agrupación la forman las cofradías, por tanto, siempre ha sido una buenísima relación con los presidentes, con las demás cofradías, y nada más que la prueba la tenemos en que si el emprendimiento cuando empezó a nacer, bueno, perdón, cuando tomó la época, digamos, más difícil, más dura, era todo pedir prestado. Yo recuerdo que me iba a los gitanos, me iba a Rocío a pedir cosas. Hoy en día seguimos prestándonos muchas cosas. Las cofradías que están empezando y las que no están empezando. El otro día en el corte. Claro. Por ejemplo. Que sea el sepulcro, que sea estudiante, que sea... No, y no hay ningún problema en prestarnos porque somos hermanos. Y no lo decimos de boca para afuera.
Hombre, también podemos tener nuestras cosas, pero yo creo que la relación cofradía entre nosotros y cofradía agrupación es muy buena. Es verdad que a lo mejor muchas veces se cargan mucho las tintas entre posibles diferencias entre cofradías. Pero bueno, yo me imagino que esto es como en casa, ¿no? Todos adoramos a nuestra familia, pero eso no quiere decir que siempre estemos en todo de acuerdo y no quiere decir que alguna vez quien no se ha peleado con un hermano, quien no ha mirado a su padre, a su madre y ha dicho, este debe ser extraterrestre, ¿de dónde ha salido? Y eso no quita para que sea tu familia y los adores, ¿no? Pero, en fin. Me gustaría también que empezáramos como queráis, si queréis por antigüedad, si queréis de un extremo al otro. Yo os lanzaba al principio, y ya hemos superado la hora de esta mesa, lo mejor y lo peor. Vamos a empezar por lo peor, ¿no? Para quedarnos con lo mejor después. Lo peor y lo mejor de la etapa de cada uno de vosotros como hermano mayor. Antonio, por ejemplo, venga. Empiezo yo. ¡Hala! Yo realmente, bueno, solamente tuve 3 años como hermano mayor, como he dicho antes, y para mí lo peor era montar los tinglados en la calle. Para mí eso era un suplicio continuo, porque es que la lluvia, la gente, dentro del entorno de la cofradía y de cara a la salida profesional era lo más complicado. Y el riesgo, ¿no?, de tener ese patrimonio en la calle. El riesgo era continuo. Teníamos que tener, nosotros al principio no teníamos dinero para poner guarda. Entonces, bueno, ellos lo saben, nosotros mismos hacíamos guardias de noche, o sea, nos turnábamos las horas para estar, yo hasta las 12, yo hasta las 3, yo hasta las 6, y aquí estábamos los hermanos de la cofradía. En mi época era así, porque es que los dineros eran mínimos, los ingresos de la agrupación no eran tan grandes como los actuales, porque eran menos ingresos. Y la cofradía realmente teníamos poquitos hermanos. Entonces, y las cuotas por luminaria, de hecho, los hombres de trono había que pagarle a los hombres de trono. O sea, los hombres de trono, yo que era vicetesorero, yo me acuerdo perfectamente de el domingo de Ramos por la noche estar en la puerta de la iglesia de Santa Teresa con un montón de dinero pagándole a los portadores uno a uno. Le daba el dinero al capataz era el que lo repartía. Eso. Yo he escuchado a algún hermano mayor de su vitalicio, de los que hablábamos antes, contar anécdotas de este tipo. Sí. O de que se le plantaban y le decían, paraban el trono y decían, o una ronda de vino y un bocata para todos, o te lo llevas tú. Sí, cosas que hoy día nos parecerían imposibles, ¿no? Que ten en cuenta que antes, lo digo, no sé si los conocéis los antiguos o no, nosotros teníamos dos tronos distintos. El trono del Cristo prácticamente lo teníamos solucionado porque lo llevaban, pues siempre lo hemos dicho, lo llevaban los alumnos de la escuela Franco. Entonces con ese trono prácticamente no había problema ninguno, pero con el trono de la Virgen sí. Entonces el trono de la Virgen, nosotros no buscábamos a los hombres de trono, eran los capataces, encargábamos a un capataz, una persona que conocía a una serie de personas mayores con cierta fortaleza, que normalmente casi todos eran cargadores del muelle y demás, y ellos tenían su grupo de gente ya conocido. Entonces él llevaba a la gente, entonces él era el responsable de la gente. Allí el mayordomo del trono lo único que se limitaba a tocar la campana, no podía decirle ni una palabra a la gente esta porque es que no le hacía ni puñetero caso. La verdad, el caso era exclusivamente al capataz, que era el único que ellos reconocían como jefe. Los hermanos, los demás, no hacían ni caso ninguno. Entonces era una estampa curiosa. Y luego el pago al final, entonces eran una serie de gastos distintos de los que hay hoy día. Eso de las cosas negativas, de alguna manera por la tensión, por la responsabilidad, ¿no?, de ese tinglado y de tener portadores que gracias a las propias cofradías eso cambia y son hoy día hombres de trono, y hoy es totalmente al revés, ¿no? Hoy lo que hay es lista de espera y hay mucha gente deseando que los más veteranos den ese paso a un lado para que dejen el hueco en el varal, ¿no? A ver, Pedro, por orden de antigüedad te toca. El peor momento que ha vivido Pedro. Me cuesta mucho trabajo hablar de momentos malos, porque para mí quiero acordarme solo de lo bueno. Duro, hombre, pues mira, fue duro al principio porque había muy pocos medios económicos, y como antes ha dicho, hace
falleció Antonio, nos íbamos a las cofradías a pedir enseres para poder salir, cogíamos la furgoneta de Joaquín, y nos íbamos cofradía por cofradía a pedir enseres, porque no teníamos para salir. Tuvimos que comprarle las túnicas que ya estaba en desecho, el rocío de segunda mano, cambiarle el sutal y poder salir el domingo de Ramos, porque apenas teníamos túnicas. Teníamos que irnos al cementerio a robarle los pinchos a las coronas de los fallecidos para ahorrarnos esos alambres y poder pinchar en los claveles en el trono, porque no teníamos ni para alambre. En fin, había cosas muy difíciles. En el aspecto económico es lo que más dura. Pero eso agudiza la inventiva, ¿no? Efectivamente. Ellos. Y para mí el peor momento, pues quizás fue un año en que no pudimos salir el domingo de Ramos, tuvimos la osadía de salir el Jueves Santo. Sí, pero cambiaste por un jueves a la mañana, ¿no? Y la verdad que fue maravilloso, fue un antes y un después en el trono de la Virgen, aunque lo pasé fatal cuando pasábamos por la tribuna y no había nadie. Solamente estaba el presidente de la agrupación en una esquinita fumándose un puro. Salvo eso, lo demás todo maravilloso. Muy bien, gracias por compartir eso. Seguimos con recuerdos. Jaime, el peor momento, el más difícil, o de los más difíciles que has vivido. Con 19 años me imagino que ha habido de todos los colores. La verdad es que habría muchas cosas que contar, pero bueno, a nivel personal, en la época del hermano mayor, para mí fue la muerte de mi padre, porque ya mi madre, que fue un momento malísimo, pero me ha pillado fuera del hermano mayor, porque mi padre fue el que nos metió en la cofradía, que nos inculcó todo el espíritu cofrade que tenemos. Él nunca llegó a ser hermano mayor. Cuando muere mi padre, yo de hermano mayor, fue un momento ya como cofrade muy duro, ¿no? Porque creo que a él no se le reconoció lo suficiente todo lo que hizo por la cofradía. Hablando como cofrade fue tremendo. Pero quizá también, coincidiendo con lo que dice Pedro, de los momentos más difíciles que he tenido ha sido por culpa de la parte económica cuando teníamos el taller de empleo. Yo recuerdo, fijaros que aquí hay que pagar al final de mes una nómina, si eran 40 alumnos, a 1.000 euros por alumno son 40.000 euros, más los seguros sociales y tal, y si la Junta de Andalucía no ingresaba, no había dinero. Y oye, ahí no hay tutía, ahí vienen los alumnos, los profesores diciéndote, oye, quiero cobrar. Y que no se trata de que tú no le pagues a un orfebre una ánfora, es que tú tienes que pagar una nómina. Y hubo momentos muy duros que tuve que irme a Unicaja, casi llaman a la policía, no lo digo como anécdota también, uno como anécdota, porque yo me planté en el despacho aquí en la central de Manolo Zuaga y desde aquí no me levanto mientras no me reciba, y la secretaria dice, pues no te va a recibir, y bueno, pues de allí no me moví y tuvo que recibirme porque no había dinero para pagar la nómina. Unicaja, y al final se pagó la nómina, se pudo conseguir al día siguiente el dinero, ¿no? Fue un momento muy difícil, ¿no? Yo recuerdo una anécdota sobre esto que me contó en su día Pepe París, y que decía, Senuria, yo a finales de los 70 venía tanto que iba por las calles y la gente se iba cruzando la acera para evitarme, porque yo atracaba a todo lo que se movía, ¿no? Es que los alumnos llevaban, creo que eran ya 2 meses sin cobrar, ¿eh? Claro. No hablamos de un día ni dos. Entonces hablábamos de una cantidad muy grande. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, bueno, no más que puedo hablar palabras buenas de él, influyó mucho, intervino y se pudo conseguir. Pero fue un momento muy duro, muy difícil. Muy bien. Pues, Salvador, Bueno, recuerdo de esos momentos que tú dices, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? bueno, tampoco en mi etapa no hemos vivido un momento desagradable concretamente, más a título personal, cuando lo he comentado antes, ¿no? que tuviera que compartir en el momento de las elecciones con otros compañeros de Junta, sí hay un momento más doloroso, ¿no? A título personal. En cuanto a título cofrade, pues sinceramente sí lamenté mucho no poder haber iniciado el proyecto de coronación de la Virgen de Gran Perdón.
sinceramente que era algo que esperábamos que pudiera iniciarse en la etapa anterior, y que al final, pues por el cambio de que nos cambiaron las normas de juego a última hora, entonces la verdad que nos quedamos un poco descolocados todos. Y eso es algo que andábamos y llevábamos años ya preparando y trabajando, y que pensábamos que podíamos tirar para adelante, y no pudo ser. Y la otra parte, pues la verdad que no me puedo quejar, porque los 9 años que he estado ha habido salida profesional todos los años, pero sin embargo vino el COVID, algo inesperado, algo que no estábamos preparados, que nos tuvimos que autoinventar para poder seguir en contacto con los hermanos. Quiero decir que es verdad que en este mandato fuimos pioneros con todo el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y eso nos sirvió, el habernos adelantado años atrás, que incluso era referencia en el mundo cofrade, nos sirvió para cuando llegó el momento del COVID que pudiéramos estar en contacto con los hermanos. De hecho, es que prácticamente montamos un domingo de Ramos en nuevas tecnologías, porque no pudimos salir a la calle, pero le llevamos el domingo de Ramos a los hermanos. Y eso, compartimos unos vídeos chulísimos. Totalmente. Bueno, Nani lleva, como digo, poco tiempo, pero si tuvieras que quedarte hasta la fecha, ya te lo preguntaré más adelante, pero hasta la fecha, lo peor, el momento más complicado. Es que a Nani le encanta una mezcla y un ladrillo que le gusta. Independientemente de eso, yo como he tenido la suerte, ¿no?, de llevar aquí, pues, como hemos dicho antes, pues toda la vida con ellos, ¿no?, que hemos estado juntos todos, pues todo lo bueno y lo malo lo he vivido del mismo modo. Has estado de cerca, ¿no?, cuando ha pasado todo esto. Eso es, cuando íbamos a pedir cosas prestadas, cuando íbamos cuando teníamos que poner en nuestro bolsillo para el taller, cuando tenemos que irnos y firmar pólizas de crédito una y otra y otra y otra, y no podíamos pagar a nivel personal, y después estábamos metidos en el RAI, aquí, allí, en todo, en fin, historias para no dormir. Entonces esas cosas las hemos vivido todos en conjunto, y yo pues evidentemente no estaba pues también. Y ya está, ahora yo creo que la obra va a ser una cosa coyuntural que como es lógico se acabará, pondrá en valor pues, todas esas cosas. Tiene mucho arte, dice, se acabará. Y se acabará, y bueno, pues lo referiré por un momento también riendo. Y por lo demás, pues nada, pues bien, porque vamos, para que venga luego algún nosotros somos optimistas, fundamentalmente. Yo creo que sí, que quizás una de las cosas que nos mueve es esa, que somos optimistas y que vemos las cosas con cierta alegría. Pues ya que Nani habla de optimismo, algo bueno, yo no sé si lo mejor que has vivido, pero algunos de esos momentos que tú dices, esto se queda aquí ya, aquí guardadito para toda la vida. Hombre, yo tengo un par de cosas o tres momentos de estos que tú dices que no se te olvidan, ¿no? Una fue cuando fuimos de visita con la Virgen a la Escuela Franco, al Instituto Rosalera. Yo creo que fue un momento histórico maravilloso, ¿no? Y otro fue la JMJ también, cuando fuimos a Madrid, que es algo fino, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Tengo muchísima envidia por eso, lo sabes, porque yo por mi trabajo estaba con el traje de gitana en plena feria. Sí, fue una maravilla, una maravilla. Y bueno, después hay muchas cosas también, ¿no? Sí, bueno, anécdota ahora después. A ver, vamos al revés. Salva, lo mejor o alguna de esas cosas muy buenas que se lleva uno ya para toda la vida. Yo me quedo con la reforma del trono de la Santísima Gran Perdón, cuando presentamos los arbotantes, después continuamos con la reforma del trono. Ese momento de que prácticamente el trono está listo, aunque ahora quedará culminarlo con la imagen de las capillas, pero el conseguir que Gran Perdón luciera como ella se merece, conseguirlo y la puesta en la calle de ese magnífico trono, pues para mí fue un magnífico momento vivido en la hermandad, que me tocó vivirlo en primera persona, evidentemente representando a mi cofradía. Pero es de las cosas que me siento de esta etapa pues muy orgulloso y satisfecho. Jaime. Bueno, hay mucho, pero yo voy a decir dos nada más. Bueno, uno por supuesto no cabe la menor duda, cuando el Papa pasó por delante de nuestro trono
en ese momento que el Papa pasó, fue un momento espectacular, ¿no? Yo creo que vimos ya culminado todo lo que fue el esfuerzo de la JMJ y ver a su santidad pasar delante de nuestro trono. Yo creo que fue un momento que lo tengo en la retina todos los días, ¿no? Y otro momento que fue muy feliz, después terminó muy mal, teníamos una chica, Rocío, que desde que nació tenía una enfermedad muy grave en los pulmones, y esta chica pues hasta hizo la comunión en el hospital, todo en el hospital. Nosotros fuimos a visitarla el mismo domingo de Ramos, nos presentamos al hospital a verla, y recuerdo que la madre me llamó diciéndome que habían venido unos pulmones y le iban a hacer un trasplante porque es que si no se moría, y le hicieron el trasplante en Córdoba. Y cuando esta chica apareció, creo que fue el día del traslado de ese año, apareció con la silla de ruedas, con su mascarilla, y fue un momento que jamás se me olvidará, porque una chica que estuvo, bueno, es que se moría. Lo malo de la historia, le iba a contar de no, es que al final, a los 4 o 5 meses, pues falleció, ¿no? Pero ese momento de verla con esa alegría, porque esta chica además los poquitos años que vivió y que pudo salir, que no estaba en el hospital, salía con su carrito, con su cielo, salía de Nazareno, ¿no? Entonces, esos momentos que nunca se te olvidarán. Ya digo, después, por la desgracia, falleció, pero fue un momento que nunca se me va a olvidar. Antonio, el mejor recuerdo que te llevas de tu etapa como hermano mayor. Dentro de mi etapa de hermano mayor, pienso que el recuerdo más grande que tengo yo es haber conseguido la casa mundial. O sea, porque no es que yo la consiguiera, cuidado, sino fue en mi época, durante la trayectoria, cuando se consiguió el solar para hacer la casa hermandad. Porque coincidió que justo en aquellos años se estaba haciendo toda la remodelación de la zona de la Rosaleda. Nosotros habíamos conseguido que nos construyeran un almacén, pero que era una pequeña nave a la entrada de la Escuela Franco, y ahí teníamos todos los tronos metidos allí dentro. Claro, que pasa es que con la remodelación aquello tiró para abajo. Entonces nos encontramos en la calle saliendo con los tronos. Eso fue quizás lo que nos impulsó a empezar a movernos, a buscar dónde nos llevamos. Gracias a Dios, pues conseguimos a través de Francisco Fernández Berni, que era presidente de la Delegación en ese momento y que trabajaba en el ayuntamiento. Hablamos con él, nos recibió, el hombre se preocupó y buscó el solar que actualmente tenemos. Me recibió, yo fui con algún miembro de la cofradía, también fui con Pepe Caro, que fue de la cofradía de la Divina Pastora, y entonces me ofreció, mira, tenemos este solar, que ahora mismo es un sobrante de edificación, le llaman ellos, que no tienen propietario, pero que es del ayuntamiento. Si quieres, bueno, podemos iniciar los trámites para iniciarlo. Entonces fue cuando se inició el tema, y ya cuando Pedro se incorpora fue donde empezamos la obra y todo eso, ¿no? Y precisamente por tener ese, como decíamos, yo me acuerdo muy bien que el anterior hermano mayor, el secretario Miranda, decía, hemos puesto una cachuela en la puerta de la Escuela Franco, esa cachuela nos va a atender. Efectivamente, claro. Nosotros, dentro de la poquita presión que teníamos, podíamos hacer, pues a la constructora que iba a hacer todo aquello, pues le comentamos que aquello no tenía que indemnizar por algo. Y nos dio, no que me dieron mucho, pero nos dio algo, y con eso fue con lo que pudimos empezar a construir la casa hermandad. Sobre todo comprar materiales, porque a la hora, como dice Pedro, a la hora hicimos nosotros. Pero comprar materiales y demás, pues, eso fue el inicio de la obra hermandad, y para mí eso dentro del mandato fue una de las cosas más gratificantes, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando esta primera parte, pero aquí nos tenéis que contar anécdotas. Bueno, pero ¿y lo bueno de Nani mío qué pasa? Venga, ¿Ya lo he dicho? ¿A mí me ha saltado? No, venga. Han dicho que de lo peor, eso me olvidó decir que de lo peor es aguantarlo. A mí me ha saltado. Uri, que lo sepa. Venga, Pedro, cuéntanos, lo mejor. Lo mejor muchísimo. Y además yo no me de voy esos momentos, bueno. a ir a cosas materiales. Es decir, la inauguración de la Casa Hermandad, maravillosa. Bordado, enceres que lo teníamos, todo. Pero yo me quedo con una cosa fundamental, porque éramos muy jóvenes y éramos muy pobres. Cualquier cosa que se hacía en la cofradía, era una fiesta, es como cuando en una casa pobre hay un filete. Pero imagínate la alegría, ¿no? Pues nosotros cuando conseguíamos unas mazas, conseguíamos una bocina, conseguíamos algo nuevo,
o conseguíamos una barra de palio, pues era que yo era de fiesta. la hostia. Entonces ese espíritu de alegría, esas verbenas que hacíamos nosotros, yo creo que en Málaga no se ha hecho nunca una verbena más grande que la nuestra. Reunimos una vez 1.500 personas en el aeropuerto, una verbena. Hacíamos, que dicen que yo soy un hermano y una persona muy rica, no sé por qué, porque oye, hacíamos verbenas, Eso porque no lo conozco. Cruz de Mayo, feria, casi todo, y nos divertíamos una barbaridad. Íbamos de excursiones, íbamos a Sevilla, íbamos a Granada, íbamos... O sea, entonces, ¿qué me quedo yo al momento? Pues lo que disfrutábamos, lo que celebrábamos hacer cosas, y esa etapa para mí se quedará siempre en mi memoria. Hermandad, que al Hermandad, final es lo que da nombre. la alegría. Lo que quisiera que hoy hubiera, porque la gente joven, ¿dónde está? A mí me da miedo que la gente joven no se incorpore a las juntas de gobierno. Nosotros, que éramos, cuando yo era hermano mayor, la junta de gobierno y la colonia más joven de Málaga, tengo que decir que por desgracia somos hoy día de las más viejecitas de Málaga, como junta de gobierno. Ya va siendo hora de que esto cambie. Pero Ojalá, jóvenes, anímense. a ver si Nani se pone la pila. Lo cambiaré. Dice Nani. Otra cosa voy a más. ser más poco. Otra cosa Ojalá más no que lo carga. coja. Si me da el sobre la liquidación, me voy mañana. Oye, Ya está, Nuria, ya está. lo de las anécdotas. Contarnos alguna anécdota. Y a vosotros ir preparando preguntas, ¿eh? Que inmediatamente os paso la palabra. ¿Quién quiere? Venga, de allí para acá. Salva, una anécdota. Bueno, una anécdota no como tal, sino Pero anécdotas que se puedan contar. Sí, sí, claro. Que no acabemos mañana en los papeles, como decían antes. No, a mí me pilló lo mencionado antes, lo del COVID, y tuve para hacer las retransmisiones a todos los hermanos el domingo de Ramos, pues tuvimos que preparar determinados vídeos. Los medios de comunicación me pedían vídeos, bueno, pues cogí una habitación de mi casa que tengo en plan cofrades, pues allí hice un plató de televisión. Me la tuve que ingeniar, me ayudó mi hijo, cogimos el portátil, todo lo que yo quería contar, iba pasando todo lo que yo quería leer y en plan dirigiéndote la cámara, leyendo y demás, y tuvimos que así hacer pues 5 o 6 vídeos en la época de pandemia para dirigirnos a los hermanos, los medios, porque empezamos la semana, el domingo de Ramos ese día, en torno a las 12 las 2, y me dio las 2 de la mañana. Encerrado en la habitación, en contacto permanente, y por la noche hablando por Canal Sur Radio, hablando por esto. En este momento estamos en calle Carrillo, estaría subiendo, y transmití lo que en ese momento se vivía normalmente un domingo de Ramos, pero desde tu casa. Y en Cani diciendo, ni con el COVID me voy a librar, ¿no? Y por eso. Bueno, me llevó café ayer a la habitación, por lo menos media tarde. Para que estuviera despierto, para que aguantara, ¿no? Venga, ¿alguna otra anécdota? Venga, Jaime, lánzate. Bueno. Que Jaime es tímido. Voy a contar dos muy rápidas. No habla. Dos muy rápidas. Una fue muy curiosa porque fue dentro de un momento malo. Una es de Calle de Empleo y otra de la JMJ. Cuando íbamos a comenzar el Calle de Empleo, lo primero, pues teníamos que contar con una ayuda del ayuntamiento. En aquel momento era Celia Villalobos alcaldesa, y no me daba dinero, y yo, la cosa estaba tan mal, que no se empezaba, que yo dije, y lo dije muy en serio, que me iba a encadenar en las puertas del ayuntamiento. De hecho, llegué a comprar las ¿A cadenas. lo Carmen dice? No. Cuando Y cuando Celia Villalobos, y esto no se puede comprobar que es verdad, vio que era verdad, que yo me iba a encadenar, me llamó por teléfono y dice, tú no serás capaz de encadenarte mañana en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Porque es que yo me iba a encadenar de verdad, ¿no? Entonces ya no tengo... Hasta donde yo conozco a Jaime se encadena. Pero no me encadené porque hubo elecciones al poquito tiempo y entró Paco de la Torre. Porque yo a Celia tengo mucho cariño, nos ayudo mucho, pero ya no hubo problema económico. La segunda... Dice, pero a Paco más. Se puede comprobar que no me lo estoy inventando en los vídeos, ¿verdad? Cuando el Papa pasaba por delante de nuestro trono, el Papa iba dando bendición por todos lados, iba dando la bendición, pero cuando pasó por delante nuestra, ponía la mano así, y decía, 4 años más, Jaime, 4 años más. Yo me iba a ir de nuevo. Que luego te lo confirmó a ti en persona, ¿no? Yo me iba a ir de nuevo, y el Papa me decía, 4 años más, Jaime, y por eso lo seguí. Por eso seguiste tú. Y se puede ver lo que
Vamos a decir aquí, pero El resto de la cofradía, no, Jaime, que eso lo he dicho. Y tú por no hacerle feo. Hombre, a un papa no se lo hace feo de ese tipo. Por eso seguí, ¿eh? Muy bien, ¿qué hiciste, Jaime? Vamos a Málaga y pusimos velas. Velas negras, ¿no? Te vamos a poner, pero velas negras. Hay cosas más, pero ya está. A ver, Pedro. Sí, yo había contado también una un poquito más desagradable, que fue cuando encargamos las primeras ánforas a un orfebre sevillano llamado Luis Jiménez. Decía: mi alma, chiquillo, las ánforas esas son maravillosas, no te van a romper, porque yo la veía muy chiquitita por el cuello. Pues decía que no se iban a romper. Efectivamente, salimos el domingo de Ramos y todas las ánforas dobladas, se la porquería. Se las llevé a arreglar y me dijo que en un par de meses estarían. Pasaron 2 meses, 3 meses, la ánfora no daba señal, y cuando fui a por ellas resulta que el señor se le había vendido a otra cofradía de Cádiz. Vale, maravilloso. Y después otra que con mi amigo Joaquín, como sabéis, nosotros todos los años, yo ya no voy porque ya estoy mayorcito, pero todos los años íbamos a por un olivo. Y una de las veces pues fuimos a unos terrenos que había por Churriana, estábamos allí, cortamos el olivo, lo montamos, y resulta que aquellos eran los terrenos de la Guardia Civil, y nos soltó los dos hermanos aquellos, los perros, y nosotros con el olivo corriendo y los perros detrás. Menos mal que nos montamos en el camión y salimos corriendo. Madre mía. ¿Y seguí yendo a poner olivo así tal cual? No, yo me comprando las cosas. O ahora ya primero comentaré. Ahora ya es distinto. Hay un poco más de selfie. Nani, ¿alguna anécdota que quieras compartir? Muchas cosas pueden contar. Voy a contar una muy simple, de lo que hemos hablado antes del taller de empleo. Que nosotros realmente cuando fuimos a Madrid, nosotros lo que íbamos era a pedir dinero, como en el caso, ¿no? Íbamos a... Y cuando llegamos allí y nos vinimos para abajo con la cara partida con el taller de empleo. Vaya a llevar esto, que esto es no sé qué. Cuando nosotros llegamos aquí vimos lo que era aquello y dijimos nosotros que íbamos a pedir que nos iban a dar, y nos dieron, pero nos dieron bien, bien. Pues listo. No sé si alguna vez se replantearán lo del taller de empleo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna anécdota, Antonio? No me acuerdo yo ahora mismo, ya ha pasado tanto tiempo de mi época en Nueva York que realmente no tengo ahora mismo ninguna anécdota así importante que no me acuerdo de verdad. Bueno, pues yo Pido la palabra. venga, dice Jaime, me pido la vez, con la que vamos utilizando. No, esta no estaba yo de hermano mayor, era Pedro el hermano mayor. Yo estaba recién entrado en su junta, estaba como un poco apartado, no estaba yo muy metido en el tema, y recuerdo que dio un cartel que presentó en la agrupación de cofradía, bueno, yo estaba, ya digo, no estaba yo creo ni metido en la junta, estaba, y veo que en medio de la presentación pues, una mujer se pone a cantar, y digo, ¿qué está haciendo esta? Que le va a estropear la presentación de mi hermano. Y claro, me fui para ella, y cuando me dice uno, ¿qué estás haciendo? Que esto estaba dentro del guión, pero palabra de honor, que estuve a punto... ¿Y tú creías que era una espontánea? Exactamente, que estuve a punto de romperle el prego a mi hermano. Pedro, fíjate, es verdad lo que tú dices, y tú no te acordabas de esa anécdota, porque tú te quedas solo con lo bueno, ¿no? Claro. Hombre. O no miraste, en ese momento no miraste. Bueno, yo quiero de nuevo darle las gracias a los 5 por haber hecho este ejercicio de memoria y haber compartido estas experiencias, estas vivencias, que a mí al menos me han resultado muy divertidas y nos ayudan a conocer más y a valorar más lo que hoy es la cofradía y lo que hoy tenemos en la cofradía. Y ahora os toca a vosotros, así que a ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Está abierto, Joaquín. A ver. ¿Nadie? Ahora, a ver. Yo tengo una duda. Espérate. Yo la pregunta es para Antonio. Buenas noches. Buenas tardes. Antonio, ¿qué supuso para la hermandad en aquellos años 78, 79 el perder toda la subvención de los sindicatos que subvencionaba la cofradía
y que la cofradía se quedó, vamos, creo que sin un duro. Bueno, ya lo comentaba antes, precisamente fueron años muy difíciles, porque no que se recibían mucho, pero realmente había ciertas ayudas por parte del sindicato vertical, que se llamaba antiguamente. Entonces fue una época bastante dura. Pasamos penurias bastante y restringiendo al máximo los gastos, bueno, y salir con lo que podíamos salir. Fueron años muy difíciles y además ya nos encontramos con eso, nos echaban de la escuela Franco por un lado, no sabíamos dónde ponernos y los ingresos nos habían mermado bastante, fue un par de años bastante duros. Yo quiero recordar que también hubo problemas con el trono de la Virgen, porque se empezó a hacer eso Antonio Graciosio Miranda, sí. Y a raíz que no había subvención el trono se quedó al meterse también. Claro, es que el trono se encargó para hacerlo y para la subvención no hubo que parar también el trono porque no había dinero para hacerlo. Y una preguntilla, a ver quién me lo puede responder. Yo no. ¿Sabía alguno dónde está el Judas de Pedro Pedrigal? ¿Cómo desapareció esa imagen? El Judas De Pedro Pedrigal. de Pedro Pedrigal. Yo no recuerdo haberlo visto. Bueno, ya lo hemos hablado de veces. Yo no recuerdo haberlo visto. Por eso digo que Había que cuando se hacer cambió el un grupo, ejercicio de investigación. se conserva todo el grupo menos Judas. Sí, ese Judas, desde que entré yo, pero desde Antonio, ese Judas no lo teníamos nosotros. Rafael Gómez Marín, que para descanse, consiguió el San Pedro, pero el Judas no llegó nunca a aparecer. Creo que andaba por la parte del seminario, por ahí, pero no. Pero en aquellos tiempos es cierto que algunas personas tenían cosas en su casa, y tú eso lo sabes, es decir, Sí. que se la llevaban por algunas circunstancias, pero A mí Eduardo tiene el tolante, le dan el micro y ya está. Sí, pero las imágenes no, esta imagen completamente Estaba concentrado. Bueno, pues mira, lanzamos, oye, ¿dónde está? ¿Alguna persona más quiere intervenir? Aquí no habla tú. Sí, yo tengo una duda, que en el año 61, que fue el principio de la candidatura de Pedro, entré a formar parte de la Junta de Gobierno desde el principio. A mí, en los días previos del Domingo de Ramos, durante el montaje ahí en el tinglado en la Plaza Capuchina, se pregunté yo, oye, ¿y el olivo? Y dice, bueno, esto lo trae un señor, lo manda un señor aparentemente que viene de Fuengirola. Sí. Ah, pues mira, muy bien. Dieron las 10, las 11 de la noche, las 12, la 1, víspera del Domingo de Ramos, y el olivo no apareció. Entonces, como a las 3 de la mañana, tuve que improvisar con otro compañero de junta de momento, Miguel Pérez, y fuimos a robar el primer olivo robado. En el seminario. No, ese primer olivo... Claro, con razón después lo de la Guardia Civil, el Doberman no es nada. Eso no es nada. Ese primer olivo coincidió que yo ese mismo día había estado, por mi trabajo, yo estaba relacionado con la construcción, y había estado... Y tú ya habías echado con un olivo. Y estuve en el Limonar precisamente en el inicio de una obra de un cliente mío, y tenía un olivito muy bonito. Y a mí, claro, a las 3 de la mañana, sin olivo, se me ocurrió aquel olivo. O sea que si alguno de aquí dice olivo y veamos aquí, ya sabe. Robamos el olivo con un serrucho y lo metimos en un 4L, con la coche de la empresa, con todos los laterales tapados con periódico y la matrícula tapada. Para que no te fueran a localizar. Ese fue el primer olivo. Pero la pregunta es, ese señor que ese año no mandó el olivo, ¿sabíamos algo de ese señor que traía olivo? Ese señor, si mal no recuerdo yo, hacerlo a través de Pepe Claro. Era un contacto que tenía Pepe Claro de la pastora con él. Y a través de él fue como se conseguía, bueno, había un cierto compromiso. El por qué pasó, ya no te lo puedo decir. Pero yo sé que ese contacto era a través de Pepe Claro también. Pero claro, ¿qué pasó en ese año? Ya no se da para. Al parecer el hombre se puso malo, no pudo llevarlo, y eso. Es que no sé. Te lo tenían preparado. Pero algo impensable también hoy, ¿no? Pero claro. Sí, Hoy todas esas cosas están más que... Es que era un compromiso que además
ron, vamos, yo mi época de yo me despreocupaba por completo, porque sabía que no fallaba, que era llegar el sábado anterior al domingo de Ramos y teníamos el horario de siempre, entonces... A mí me llegó que estaba enfermo. Ese era mi destino. Puede ser. Ese era mi destino. A ver, ¿alguna pregunta? Yo, buenas tardes. Aprovechando que Joaquín tiene el micrófono, quiero que cuente la anécdota de la barra de palio de la Virgen, por favor. La anécdota de la barra de de palio. la Virgen que hizo él. Y bueno. Bueno, pues fue precisamente ese primer año de mandato con Pedro de hermano mayor. Una de las juntas de gobierno que tuvimos, bueno, todas las juntas eran de carencia, nos falta, no tenemos, eso era la junta de gobierno de aquel año. Y pocos días antes del Domingo de Ramos, Pedro dijo que había hecho gestiones con las cofradías que anteriormente le prestaban las vagas de palio, que eran prestadas, pero que debido a que la junta de gobierno era nueva y gente muy joven, que no se fiaban de las personas que iban al frente de ella, y que no teníamos vagas de palio para salir. Entonces, aquí voluntariamente la Junta dijo, no os preocupéis que la Virgen del Gran Perdón sale con vagas de palio el Domingo de Ramos. Y en una semana pues improvisé unas vagas de palio eran cuadradas, de unas mallas, de artículos de obra que yo tenía, y salió la Virgen del Gran Perdón con las vagas de palio, y de hecho no quedaron tan mal porque el periódico El Diario Sur el día siguiente publicó que el prendimiento estrenaba una espléndida vaga de palio. Plateada y cincelada. Y tú no dijiste si tú supieras, ¿no? No. Eran unos tubos pintados con unos vivos para... Sí, básicamente era un tubo de fontanería, porque fueron fuertes, y revestido con guardavivos de obra. Los guardavivos es una pieza metálica tipo malla, angular, que se coloca en los tabiques, en las esquinas para fortalecerlo, que los vendía en Macoén por miles, lógicamente para obra, y uniendo cuatro, anudándolo, salía la vaga cuadrada. Hoy saldrían los papeles, pero porque te pondrían Claro, novela, ¿no? y el remate de la macolla era uno de los bastones de la cofradía, el águila, lo mandé a fundir. A un amigo, era también hermano de la cofradía, tenía una fundición en el barrio, y fundió las macollas, que eran escudos de la cofradía, eran 12 águilas, y las bases eran de unas mesas que él fundía, artesanales, uniendo cuatro patas alrededor de la base, formaba un basamento para la vaga de palio, y en el medio pues otra pieza de fundición, uniendo esas cuatro formaba una macolla central. Todo eso después pues lo pinté en plata y lo barnicé para que resultara. Bueno, y el resultado final fue que ese Domingo de Ramos el prendimiento estrenó una vaga de palio. Magnífica vaga de palio. Magnífica. Muy bien. Pues no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo simplemente, la primera era que contar la anécdota, que creo que no ha tenido desperdicio, no se podía quedar sin salir. Y la otra es que se han quedado muy callados con todo lo que ellos realmente funcionan todos estos años. Lo que nos dicen es que siempre parece que están aburridos estos hermanos mayores, y que digan algunos si recuerdan algún verano tranquilo, algún año de no hacer cosas, de estar continuamente siempre pensando en cosas para la cofradía. Que aquí algunos decían que íbamos a vivir años tranquilos, pero tú lo has vivido, que hemos tenido ferias, hemos tenido actos, hemos tenido mil, y lo que a disfrutar yo le quiero preguntar de todo este disfrute, cómo se lo pasaron siendo Rey Gaspar, porque ahí hay 3 centavos. Ahora van a hablar los reyes, yo no he llegado a esa categoría todavía. Lo de tanto movimiento de los veranistas se ha acabado ya. Dice por decreto. Bueno, pues ya veremos, eso se ha acabado ya. Yo fui el primero. Eso no lo he dicho como anécdota, porque no es cosa de la cofradía, ha sido a nivel personal, pero para mí uno de los momentos más mágicos de toda mi vida es ser Rey Mago. Ese privilegio que hemos tenido la suerte de vivir los 3 que estamos en este ala, yo creo que es único el estar ahí, los niños que venían a verte con una cara de ilusión, creyéndose que de verdad era el rey, el ayuntamiento que te recibe realmente como si fueras un rey,
esa masa de gente pidiéndote caramelos, esos caramelos que tú tirabas con cariño y te devolvían como mala leche. Es maravilloso. Para mí, sobre todo por carretería. Pero vamos, lo digo para mí, porque yo por PTV he tenido el privilegio de ser paje real, acompañando al director general de PTV que fue rey, y es verdad, maravilloso. que dicen, tíralos así para arriba para que no hagas daño, y luego No cabe duda así. que fue un momento, también lo iba a decir antes, pero había otro más. Pero ser Rey Mago para mí ha sido uno de los momentos más bonitos de mi mandato. Y como bien dice Pedro, es que todo lo que cuente la ilusión de los niños, los caramelazos y también yo tengo, hay otros Reyes Magos, dicen que no, yo al día siguiente tenía una agujeta en el brazo. Yo agujeta. De tirar caramelo, tremenda, vamos, sí. Tiramos caramelo. Además yo tengo una cosa, era curioso y sigue siendo curioso, pero yo creo que la verdad, cuando teníamos un almuerzo antes de... Pues siempre los demás hermanos mayores van a acompañar al hermano mayor que va a vestir de rey, y me decían que te vamos a fondar, mira, que te vamos a fondar, pero ¿cómo te vais a fondar? Es que te tira un puñado de oro ahí arriba, y yo creí que era verdad. Pipo llegaba, Pipo trabajaba ahí y yo con la fonda de verdad, venga, vamos a fondarlo. Y a mí no me fonda nadie. Pero, joder, que fue una experiencia preciosa, ¿verdad? Lo que me corresponde a mí, por la verdad, que fue el antes. ¿También te intentaron sondar? No, en aquella época ya no sondaba, ya era por wifi o algo de eso. Pero es verdad que todo el mundo te asusta con eso y al final daba tiempo perfecto a las paradas que hay por protocolo a tomarte tu tiempo para prepararte, ¿no? Pero la vivencia es maravillosa, desde que te coge el presidente y quiero hablar contigo, de cuánto, y mira que pensar en ti, en esta responsabilidad, en esta ilusionante responsabilidad, pues maravilloso y eternamente agradecido. Como se vive el acto previo, porque entre que te nombra los distintos actos y tal, pero luego pasa por sastrería y las horas de sastrería, que si probaste el traje, que si te pones, y a mí me vistieron prácticamente, yo era Luis XV o Enrique. Bueno, tengo que decir que en esto también se ha evolucionado mucho, ¿no? Yo he conocido las cabalgatas en que los trajes, yo no sé, yo creo que los trajes los ponía de pie y ya estaban solos. Mi traje era 2 tallas más grande que yo, pero en aquel tiempo no te hacían trajes medidas. No, cuando yo fui tampoco. De hecho, a mí me dieron uno muy grande y a un compañero mío uno muy chico. Nos miramos los dos y nos lo intercambiamos. Yo creo que así vamos a ir. A mí me tocó el primero de alta costura. La verdad que lo disfrutamos muy bien. En familia, mi hijo y la novia pues fueron paques, y mi mujer, que estaba un poco reacia, dice: tú te vienes a la carroza, que vas a hacer toda la tarde allí aburrida y tal, te metes de seguridad, y le pusimos un peto y allí se montó la carroza controlando los caramelos, pero la verdad que muy bien. Parlamento fue para mí, ahí está. Muy bien. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Allí por el fondo, a ver, Isabel, que ya lo he dicho antes, que es lo más bañado del mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer dos preguntas. Me da igual quién la conteste. La primera era haciendo alusión a lo que decía Pedro sobre el tema de la época que la viví yo con él en la junta directiva, en el que las verbenas, las fiestas, la alegría, el celebrar cualquier cosa. No sé si eso iba atado a ser pobres y tener tan poco. Vivíamos las cosas con mucha alegría y había otras chispas. Y ahora jugar a lo mejor, por decirlo de esta forma, jugar ahora en primeras, esa chispa se ha perdido. Esa sería una pregunta. Bueno, yo creo que todo tiene que ver, evidentemente, el jugar ahora en un nivel distinto, pues pasa como con los niños nuestros en Reyes. Nosotros antiguamente, yo me acuerdo cuando era pequeño, con cualquier juguete tenía una ilusión tremendo, y los niños hoy día les regales lo que les regales, como hay tanta abundancia, tantas cosas, pues se valora menos. También era muy importante la edad, éramos muy jóvenes y teníamos mucha ilusión y muchas ganas por todo. Hoy día se ve todo desde distintas perspectivas. Entonces tiene mucho que ver todo, ¿no?
Pero yo creo que estamos recuperando la alegría y la ilusión, ¿eh? Yo creo que la cofradía, el otro día cuando tuvimos la última Cruz de Mayo, yo he tenido una gran alegría porque la verdad es que estuvo francamente bien. Y bueno, en el centenario a lo mejor vamos por ahí, fuera de Málaga, a hacer cosas muy bonitas, ya veremos. Miedo me da. Venga, la segunda La pregunta. pregunta es que, bueno, saltó, No hay verano tranquilo, yo ya lo sé. A ver. quizá por la pandemia, saltó mucho en los medios el tema de las nuevas generaciones, que se veían, las cofradías se veían muy afectadas por el tema generacional, de que no venían con mucho impulso, iba a haber problemas en los tronos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la cofradía desde ese punto de vista, las nuevas generaciones respecto al mundo cofrade? Yo creo que eso está seguro. Lo que pasa es que eso tiene dos lecturas o dos vertientes. Y es que, por un lado, hay muchísima más ilusión entre la juventud por lo que es la Semana Santa en general, ¿no? Lo que es el conjunto de la Semana Santa, de ir a verlos, de participar en los desfiles profesionales, de los tronos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que hay menos interés por el compromiso que supone pertenecer a una junta de gobierno, ¿no? Sí, además, es que, bueno, ya lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí estamos en una junta o hemos estado, y supone tal sacrificio que mucha gente no está dispuesta a pagar ese precio. Porque es que cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, y como decía Salva antes, ¿no? La agenda tuya está marcada, tu agenda vital, familiar, personal, está marcada por lo que dice la cofradía. Entonces no todo el mundo es capaz de asumir esa responsabilidad y ese compromiso. Y ese entonces, sacrificio, ¿no? Bueno, pues estamos, venimos, y nos gusta muchísimo y estamos pendientes de la música, de no sé qué, no sé cuánto, pero cuando ya le pide a la gente que pase un par de pasitos más, ya es más complicado. Entonces yo creo que sí. Ilusión hay, sí, pero esa capacidad de compromiso yo creo que es mucho menor que antes, creo, en mi opinión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Oye, por aquí estáis, la mar de calladito. Aquella zona se ha quedado. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna curiosidad? ¿Nada? A ver, una pregunta. A ver, antes yo iba a saltar cuando Joaquín ha estado hablando de la barra palio, porque ahí fue, en ese año fue cuando a mí me lo presentaron, ¿no? Eso fue sobre el 80, 81, principio. Me lo presentó mi suegro, para descanse, Jaime 81, apunta Antonio. Sí, me lo presentó él. Entonces lo de la barra de palio, es verdad que fue cuando mi suegro nos presentó a mí, estaba yo trabajando precisamente, que no sé ni cómo se atrevía a pedirme aquello. Me acuerdo que el trono del Cristo, no sé si Pedro se acordará, el trono del Cristo estaba en el almacén que teníamos en la escuela y estaba abierto por las esquinas, que se llevó un carpintero para que lo arreglara y los dos peos de lo que estaba. Bueno, pues yo trabajaba de chapista y me endonaron a ver que el trabajo, yo solo, con 17 años y por ahí, no sé más. Y estando días de trabajo, que lo terminé, no sé si lo terminé, no sé cómo, pero no sé si lo terminé. Pues me presentaron a Joaquín y esa misma tarde nos fuimos a su nave, me enseñó las barras que tenía allí, que eran las barras de, efectivamente, unos tubos de presión de agua, por eso eran más gordos de lo normal, por eso más. Y se hizo, y el señor que hizo lo de fundición se llamaba Miki, era un amigo común, se llamaba Miki, y él era el que hizo la fundición además, y lo montamos, se montó toda aquella barra en la cofradía. Bueno, y bueno, la pregunta que yo le iba a hacer es que la pregunta era para Pedro. Y es verdad que las barras palio salieron en el periódico Sur, porque incluso guardo el recorte de aquel periódico. Y es verdad que decían que era de metal plateado cincelado, repujado. Y además que lo pone en el artículo. ¿Te acuerdas a las primeras barras de palio después de esas? Vinieron a los 2 años, así, vinieron las barras palio, estas que tenemos de Sevilla,
¿Te acuerdas qué pasó, cómo las conseguimos, lo que ocurrió aquella noche madrugada? Vamos. Bueno, ¿cómo las conseguimos? Pagando. Bueno, sí, pero... Lo que sí, que bueno, pues el mismo orfebre... Es que ha sonado raro lo de cómo las conseguimos. El mismo orfebre, pues nos dijo que la tendríamos a las 10 de la noche en Málaga, el día antes del Domingo de Ramos. Y claro, pasaba las 10, las 11, las 12, las 1, las 2, toda la noche. Me fui con mi amigo Paco Gutiérrez al canódromo porque el orfebre decía que ya llegaba y llegaron a las 11 de la mañana, creo, ¿no? Y no, llegaron como a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. No, era de día, hombre, era de día. Y el trono salía a las 5 de la tarde, o sea, es que se tuvieron que montar en un par de horas. Sí, aquel año se montaba en el Matorral. Eso es. Bueno, pero si hay alguien que las podía montar era él, porque todos lo hemos visto, sí, vamos. Eduardí, yo me da susto verlo cuando se sube, es una cosa, vamos. ¿Te acordarás que teníamos que salir abajo para sacar el trono del local, no? Ya. Abajo y aquel año cambiamos el patio de hierro. Pues para quitarle peso se le puso un marco de aluminio. Y también se partió cuando pusimos las barras de palio. Quisimos aligerar el tiempo, se subió y cuando vino la barra de palio, aquello se partió por la mitad y se fue el libro. Aquello fue para hacer también. Terminaron cada barra, ¿verdad? Tú dices a las 9 de la mañana. Bueno, pues por mi parte daros las gracias a todos por haber estado acompañándonos en esta mesa redonda, en la que hemos tenido la suerte de contar de primera mano con la historia, los últimos 45 años, dar las gracias otra vez al Corte Inglés, al área en concreto de ámbito cultural, a nuestra buena amiga Isabel. Y Jaime quiere decir algo, a ver. No, yo quería terminar diciendo que, bueno, los hermanos mayores, pues como todas pasamos, somos parte de la historia, llegamos y pasamos, ¿no? Y antes de los que estamos aquí, pues, hubo unos hermanos mayores que también trabajaron mucho con la cofradía y que nosotros recibimos ese legado de ellos, ¿no? A los cuales, pues, que no estén aquí, pues ya han fallecido, pero tenemos también que darles las gracias por lo que hicieron desde que se fundó la cofradía hasta que, de los que estamos aquí, hasta que Antonio la cogió. Y ojalá, pues continuando como lo he dicho antes, ojalá después de nosotros vengan otros hermanos mayores, pues que sigan continuando esta línea y sigan llevando la hermandad de emprendimiento a los más grandes, como lo estamos intentando los que estamos aquí. Bueno, yo creo que esto lo compartimos todos, ¿no? Esto sería aquello de amén, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador Pozo, a Jaime Gallego, a Pedro Gallego, a Antonio Ruiz y no sé si Nani, como actual hermano mayor, quiere unas palabras para decirnos, ala, no, si me queréis irse o algo así. Rápidamente, bueno, reitero las gracias al Corte Inglés, al ámbito cultural, como ha dicho Nuria. Muchas gracias a ti, Nuria, porque siempre estás dispuesta a ayudarnos, a estar con nosotros, con ese cariño siempre. Eso es muy bonito, ¿no? Que haya el cariño que nos expresa siempre, ¿no? Independientemente de tu calidad. Un poquito, ¿no?, del que me dais vosotros. De tu calidad profesional, que es indudable, ¿no? Pero sí que es verdad que es un placer estar contigo. Y bueno, pues a todos los que habéis estado aquí hoy, daros las gracias. Emprendimiento es una cofradía viva, pujante, sigue trabajando día a día por hacer las cosas lo mejor que puede. Reitero un poco lo que he dicho antes, este verano no va a haber movimiento, ¿vale? Y nada, pues aquí estamos para lo que necesitéis y gracias. Muchísimas gracias.